¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Dos de los ámbitos que sin duda influyen de forma decisiva en el desarrollo económico de cualquier municipio son la cultura y el turismo. Pues bien, en Valladolid capital estos dos ámbitos confluyen en una única cartera, la concejalía que detenta nuestra invitada de esta noche, Ana Redondo. Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y estoy encantada de estar con vosotros. Igualmente, el placer es mutuo, Ana. Vamos a repasar durante estos próximos minutos algunos de los acontecimientos vinculados a la cultura y al turismo en lo que atañe a Valladolid y a ese desarrollo económico. Lo primero que le quería cuestionar es sobre una de las novedades que pueden introducirse este año en el programa de eventos de Valladolid. Se habló hace unas fechas de que el formato del Valladolid Latino estaba ya agotado y se está buscando un nuevo formato que probablemente pueda celebrarse en los terrenos de la antigua hípica militar donde se acaba de celebrar la concentración motera de Valladolid. Quería saber si hay alguna novedad al respecto, porque al final los plazos con este tipo de cuestiones hay que organizarlos con mucha antelación, hay que contactar con posibles artistas. ¿Hay movimientos en ese sentido? Pues sí, hay mucho trabajo. En ese sentido es verdad que se ha avanzado quizá poco, pero hay mucho trabajo y muchas posibilidades. Es verdad que el Valladolid Latino después de 10 años estaba agotado y lo hemos visto en la edición 2015. Es decir, era una buena apuesta en su momento, pero ahora mismo ni siquiera había público de Valladolid y público de Castilla y León que sostuviese ese evento. Por lo tanto, es evidente que todo tiene una historia y todo tiene que necesariamente renovarse. Y en esa dinámica de renovación estamos desde que hemos llegado. La renovación pasa por distintas posibilidades. Abrir a que las empresas de Valladolid y de fuera de Valladolid puedan hacer propuestas y por lo tanto nos puedan presentar alternativas interesantes. En esa línea estamos trabajando, es decir, la posibilidad de que desde los sectores nos hagan propuestas interesantes de festivales, de eventos, que además yo creo que la infraestructura de la hípica es perfecta para poder desarrollarlos. Afortunadamente tenemos una nueva infraestructura, hemos invertido mucho, los ciudadanos han invertido y hay que rentabilizarlo. Esa es una línea de actuación y otra es un gran concierto, traer un gran concierto probablemente internacional, aunque no tenemos ni fijadas las fechas definitivas ni tampoco exactamente quién podría venir, pero sí que se está trabajando con distintos promotores que tienen artistas de reconocido prestigio de nivel internacional y que pueden estar interesados en tener un evento en Valladolid en esas fechas, junio, julio. Pero bueno, son cuestiones que se están trabajando en este momento, no podemos avanzar, pero estamos en esas dos líneas de trabajo muy interesados y desde luego, como digo, vamos a tener una propuesta alternativa. Yo espero que sí, espero que sí. Solo una cuestión antes de presentar a nuestras compañeras de mesa. Nos habla de un concierto de calado internacional con grandes promotores. ¿Por dónde podrían ir los tiros? Por acotarlo un poco más. Estamos viendo dónde esos grandes conciertos se están celebrando en Europa, porque la clave es, la primera, que no haya un concierto de esas características en Madrid o en aledaños, porque evidentemente no se podrían duplicar unos conciertos de esas características, no sería interesante a nivel de promoción ni tampoco económico, y lo que estamos viendo es, como digo, qué grandes artistas están de gira y qué grandes artistas van a estar por las proximidades de nuestra ciudad sin que vayan a hacer un concierto en Madrid. Entonces, estamos hablando de una posibilidad amplia, de un amplio abanico, pero ahora mismo no podría adelantar ningún nombre, aunque tenemos nombres en la cabeza. Seguiremos entonces pendientes. Vamos a presentar a nuestras compañeras de mesa, Rome Mayor, del Mundo de Castilla y León, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Beatriz Sanz, de Radio Castilla y León, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Aquí tienen a la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. No sé si hay empresas que se muestren ya proactivas para poner dinero encima de la mesa, porque entiendo que lo más importante es tener un buen fondo para poder traer a buenos artistas. Sí, bueno, afortunadamente yo creo que en Valladolid las grandes empresas y las pequeñas empresas también colaboran y promocionan no solamente grandes eventos, sino otra serie de eventos que se hacen a lo largo del año. Es decir, aquí lo importante es que haya un tejido empresarial vinculado con la cultura, vinculado con el arte, vinculado en definitiva con la ciudad. Y eso afortunadamente en Valladolid desde luego funciona y funciona muy bien. Es decir, tanto para grandes eventos, estoy hablando de la Seminci o estoy hablando, por ejemplo, de Feria del Libro,
Esos eventos tienen promoción no solamente desde las instituciones, sino también, lógicamente, desde las grandes empresas. Estoy hablando de Renault, estoy hablando del Santander, estoy hablando de la Caixa, estamos hablando de distintas empresas muy vinculadas y potentemente atractivas en la ciudad. Y luego estamos hablando también de pequeñas empresas de todo tipo que a lo largo del año colaboran con el ayuntamiento y con distintas asociaciones en la promoción de cuestiones que les puede interesar, bueno, pues por cuestiones simplemente de imagen. En ese sentido yo estoy muy tranquila porque en Valladolid si hay buen trabajo desde las instituciones y se hace ese trabajo de mediación, de colaboración, la verdad es que nos encontramos con un panorama, yo creo que va a ir creciendo, con una colaboración que ya es importante y que sin duda va a ir creciendo. Está bien, porque ya nos ha dado deberes a los periodistas y ponernos a mirar cuáles son los grupos grandes que están dando giras por Europa por esas fechas. Bien, bien. Junio y julio, hay que estar pendientes entonces en esas fechas. Más cuestiones, Romy. Yo quería pasar a la música de base, no a los grandes conciertos, sino a la música más de base de grupos locales o grupos pequeños. Y lo que no acabo de entender es por qué, si en cualquier ciudad hay música en los bares, es tan difícil que lo haya aquí. Bueno, eso es una buena pregunta. Realmente la normativa aplicable, tanto desde el punto de vista de normativa europea, comunitaria, como desde la Ley de Ruido de Castilla y León, las restricciones son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, se trata de conciliar intereses en juego. Tú tienes que conciliar, por un lado, lógicamente, lo que es la actividad cultural, como muy bien dices, la actividad de base, la cultura, en sentido más profundo, la cultura enraizada en una sociedad y en una ciudad como Valladolid. Hay más de 600 grupos de música que actúan y tienen actividad a lo largo de todo el año. Eso hay que conciliarlo, lógicamente, con el descanso y la vida ordinaria de la gente, que a partir de cierta hora pues tiene derecho, lógicamente, también a descansar. Y no todas las casas, no todos los domicilios están preparados para soportar, por ejemplo, en el bajo o en un piso inferior niveles de ruido. Por lo tanto, es importante que conciliemos estas dos cuestiones, porque no se trata de enfrentar a la sociedad, sino de hacer cultura de base, hacer música, pero hacer música que la gente entienda que es compatible con su forma de vida y su descanso. Y en ese sentido, lógicamente, la ley es la ley y las restricciones legales, como digo, tanto a nivel comunitario, estatal como autonómico, son muy importantes. ¿Qué es lo que hemos intentado? Porque efectivamente hemos detectado el problema y creo que hay que darle solución. Hemos intentado desde el primer momento tener una interlocución con quien tiene en su mano la capacidad de flexibilizar la ley autonómica, fundamentalmente. Y en ese sentido ya hemos tenido una primera reunión, yo creo que muy importante, después de reunirnos, lógicamente, con los músicos, también con los responsables de la hostelería, eso lo hicimos en un primer momento, y luego hemos tenido también una reunión con todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, también con el PP, que se sentó a la mesa, y la verdad es que fue una reunión muy productiva. Y hemos quedado precisamente en volver a reunirnos ahora que la actividad parlamentaria se ha reanudado. Probablemente a lo largo de este mes de febrero tendremos una segunda reunión ya mucho más técnica, mucho más concreta, donde podamos ver efectivamente cómo flexibilizar la ley. ¿Qué medidas se pueden incorporar a la ley para permitir que precisamente se concilien esos dos intereses? A lo mejor también es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de adaptar mejor los espacios, esos lugares donde se puede realizar la actividad musical. A lo mejor es una cuestión de invertir en insonorización o de invertir en mejoras acústicas para que efectivamente se pueda desarrollar la música. Porque también tengamos en cuenta una cosa, música hay en los bares, lo que hay es prohibición de música en directo. Es decir, esa música enlatada, que es también igual de molesta a veces para los ciudadanos, se está produciendo. Por lo tanto, lo que tendríamos que intentar es buscar una fórmula para que la música fuera en directo, fuera en vivo, y los artistas, los músicos de la ciudad pudieran dar a conocer todo lo bueno y lo bien que hacen. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, pero lógicamente sin una cobertura normativa, sin una cobertura legal, sin esas modificaciones legales que permitan
permitan flexibilizar las disposiciones que ahora son tan restrictivas, pues evidentemente tenemos un escollo muy importante y las denuncias se producen, y cuando hay una denuncia, desde luego, la policía tiene que actuar. Pero vamos a trabajar, yo creo que podemos llegar a algún acuerdo, dado que los grupos parlamentarios, los grupos políticos están por la labor de por lo menos estudiar esa posibilidad. Se estaba estudiando una especie de catálogo más o menos de espacios donde se podrían llevar a cabo esas actuaciones. Se nos dijo más o menos por los meses de octubre o noviembre. No sé si hay algo al respecto, si ya se ha elaborado, si ya se sabe dónde es mejor, dónde es peor, dónde se pueden hacer actuaciones en directo, en definitiva. Nosotros lo que sí que dijimos es que los espacios públicos estaban a disposición. Es decir, lo que sí que también tenemos que tener en cuenta es que hay espacios públicos muy importantes, y estoy hablando de toda la red, por ejemplo, de centros cívicos, que pueden ser utilizados por los músicos. Es verdad que no cumplen con las expectativas de grupos de estas características, pues porque bueno, pues no están adaptados, los centros cívicos no están adaptados a un concierto, aunque sea un concierto pues con 50, 60, 70 personas. Tampoco cumplirían la normativa. En algunos casos tampoco. Serían actividades concretas, programadas con tiempo, etcétera, es verdad. Pero, por ejemplo, en el Lava sí que se están produciendo conciertos que, bueno, pues tenían algunas dificultades en la etapa anterior, y en esta ocasión pues hemos decidido que la Sala Blanca del Lava, que tiene unas condiciones de acústica muy aptas para los conciertos, puedan ser también espacios donde se produzcan encuentros, se produzcan conciertos, se produzcan festivales, y de hecho la actividad musical en el Lava ha crecido de una forma muy importante. Por lo tanto, yo creo que también ahí tenemos una vía de dar satisfacción, lógicamente, a toda esa creatividad, a toda esa cantera de grupos, de músicos, que es muy importante y de mucha calidad en Valladolid. Creo que hay que trabajar en paralelo. Quiero decir, se puede trabajar con las Cortes de Castilla y León buscando esa solución para que en más pubs, en más locales, en más bares se pueda realizar música en directo, pero también el Ayuntamiento está trabajando en abrir otros espacios que pueden perfectamente suplir esa carencia que ahora mismo existe. ¿Y no habrá una guerra, perdonadme, una guerra interna entre diferentes hosteleros? Hay muchas veces, bueno, no se puede decir porque digamos que son esas rumores, ¿no?, que corren, pero sí que es cierto que a veces se ha hablado de rencillas entre distintos hosteleros, y bueno, pues tú tienes una actuación y te denuncio, cuando en realidad muchas veces ni se está molestando, o es una actuación en acústico que no tiene ningún tipo de repercusión. Yo no sé si el Ayuntamiento es consciente de esas situaciones. El Ayuntamiento es consciente, pero también somos conscientes de nuestra capacidad de mediación. Yo creo que cuando las cosas se explican, cuando se sientan a la mesa los distintos actores de cualquiera de las cuestiones, no solamente esta, hay tantas y tantas otras cosas en las que generalmente puede haber algún conflicto o pequeños intereses encontrados, yo creo que cuando se habla, se negocia, se dialoga, se pone encima de la mesa con claridad el objeto y lo que se quiere hacer, generalmente se llega a un acuerdo. Y yo lo que sí que he detectado es que venimos de una etapa donde eso no se producía. Es decir, el modelo de gestión o el modelo de gobierno del PP es un gobierno siempre de parte, es un gobierno en el que el conflicto y el enfrentamiento es sistemático. Nos hemos encontrado conflictos y enfrentamientos a veces fácilmente superables, que sin embargo se habían alimentado desde la institución, se habían ido alimentando desde el Ayuntamiento. Yo creo que es responsabilidad de un ayuntamiento gobernar para todos, y en ese gobierno para todos, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo enorme, porque hay que hablar con todo el mundo, hay que intentar entender a cada persona, hay que intentar entender cada interés, y hay que luego buscar conciliarlos y de la mejor manera posible pues llegar a acuerdos en los que todos tengan que renunciar, evidentemente, aparte de sus aspiraciones, pero también encuentren satisfacción aparte de ellas. Eso es gobernar, y yo creo que en ese esfuerzo que llevamos haciendo 7 meses vamos a continuar, y generalmente, bueno, pues la gente está relativamente satisfecha. Díganos cómo se puede mediar en el conflicto que se ha producido en las últimas fechas por el borrado de algunas señales que indican algunos hoteles de Valladolid a cuenta de una polémica que hubo, una escisión de la Asociación de Hoteles, de la Asociación Provincial de Hosteleros. El Ayuntamiento ha dicho que va a mediar. Entiendo que la parte de señalización corresponde al área del concejal Luis Vélez, pero no sé usted, concejala, cómo podría mediar para buscar una solución entre estas dos partes enfrentadas. Ese es un claro conflicto que viene de atrás. Un claro conflicto que viene de atrás.
y no se quiso o no se supo hacer nada para resolverlo. Yo me lo he encontrado encima de la mesa, he hablado en muchas ocasiones tanto con la hostelería como con los hoteles, porque tienen intereses enfrentados, intereses que en este momento están judicializados. Hay más de 10 sentencias que dan la razón a veces a unos y a veces a otros, es decir, tampoco hay una interpretación normativa unívoca y por lo tanto nos encontramos que hay distintas interpretaciones que incluso los jueces hacen. El conflicto judicial es un conflicto entre particulares y por lo tanto ese conflicto llevará a los cauces procedimentales que corresponda. Ahí el ayuntamiento lo único que puede es respetar, como no puede ser de otra manera, las decisiones judiciales y respetar los procedimientos. Yo lo que sí que he propuesto a ambas partes y están de acuerdo es de futuro resolver el problema. Es decir, darles una solución de futuro. ¿Cuál es esa solución de futuro? Incorporar toda la señalización de hoteles al contrato de señalización vertical y horizontal del ayuntamiento, que es un contrato que tiene que estar formalizado en los próximos meses. Yo calculo que en junio, julio, he hablado recientemente además con el concejal de movilidad, con Luis Vélez, me comentaba que en junio, julio se podrá tener prácticamente terminado el contrato. También ahí nos hemos encontrado con un problema, y es que la señalización era un contrato que venía de atrás con enormes irregularidades que ahora mismo están en la Fiscalía. Es decir, no se ha avanzado en este asunto precisamente porque el contrato se ha tenido que paralizar, porque hemos detectado en cuanto hemos llegado irregularidades graves, muy graves, que afectaban a funcionarios de la casa y que ahora mismo están en conocimiento de la Fiscalía, que tendrá que actuar. Con todo y con eso, yo, repito, no descansaré hasta llegar a un acuerdo, no descansaré hasta que haya un compromiso por ambas partes y también por el ayuntamiento. ¿Que quieren continuar en los tribunales? Yo no lo puedo impedir, yo no lo puedo impedir. Yo respetaré las decisiones judiciales y las decisiones suyas, pero lo que sí les digo, de futuro tenemos una solución. Y por lo tanto seamos razonables, porque este asunto va a asumirse desde el ayuntamiento. Yo creo que también es normal, es una señalítica que es en vía pública y por lo tanto la señalización es lógica y en muchas otras ciudades se produce que se incorpore a la señalización del ayuntamiento y en ese sentido yo creo que vamos a resolver de futuro el conflicto y el problema. Me da rabia que en este momento, bueno, pues no se haya logrado un entendimiento, pero también digo, la próxima semana nos volveremos a sentar, volveremos a hablar de este asunto, volveremos a plantear soluciones de futuro y ojalá de presente y espero que con el diálogo y el esfuerzo de todos superemos la situación. Yo quería hablar de otra mediación, la que propuso ayer el exalcalde Javier León de la Riva, entre el equipo de gobierno y el Grupo Popular. ¿Qué le parece esta iniciativa? Bueno, yo respeto muchísimo, como no puede ser de otra manera, al exalcalde León de la Riva. Ha sido un hombre clave en esta ciudad en el pasado, pero es pasado. Y también digo, quien ha gestionado con ese método y ese modelo de enfrentamiento y de confrontación, que lo hemos visto en innumerables situaciones, estoy hablando de las instituciones, es que el Valladolid de León de la Riva estaba enfrentado al resto de instituciones, estaba enfrentado al Gobierno de España, estaba enfrentado a la Junta de Castilla y León, si me apura, estaba enfrentado a la Diputación, estaba enfrentado al mundo. Lo hemos visto luego, por ejemplo, con hostelería y hoteles. Tampoco se supo resolver ese problema, pero ¿y en las motos y los ecologistas? Quiero decir, es un modelo de gestión de enfrentamiento, de confrontación. Hombre, que ese modelo en el que él es el máximo responsable ahora se transforme de la noche a la mañana desde la oposición en un modelo de concordia y mediación, me sorprende. Ya se podía haber hecho estos 20 años atrás. Probablemente nos hubiéramos encontrado con una ciudad mucho más vivible, mucho más confortable y en la que todos nos hubiéramos sentido mucho mejor representados. Pero en todo caso, yo respeto al alcalde, al exalcalde, creo que tuvo su momento, ese momento es el pasado y si tiene que dar recomendaciones, que lo haga a su grupo municipal, que necesitan desde luego un liderazgo que ahora mismo no tiene. Pero precisamente él también habló de que se dan dos problemas. Él dijo, hay concejales, la mayoría son nuevos, y por otro lado es difícil
pasar del gobierno a la oposición requiere un tiempo. ¿Puede ser ese el problema o esperan que esta acritud, esta confrontación que se vio en el pleno ayer mismo entre el equipo de gobierno y la oposición vaya para largo? Yo es que creo que el problema le tiene la oposición, le tiene el grupo municipal del Partido Popular, que en primer lugar no ha superado la pérdida del poder, no lo ha superado, sigue intentando de alguna manera tener un protagonismo que ya no tiene. En segundo lugar, es un grupo que en este momento no es homogéneo, hay concejales muy importantes que tuvieron responsabilidades clave en el equipo anterior, pero también hay un intento de renovación muy importante a través del portavoz de Martínez Bermejo. Yo creo que no están bien amalgamados y que muchos de los problemas que tienen precisamente también surgen de esa falta de diálogo interno del pasado y del futuro. No es fácil tampoco organizar una oposición cuando las tensiones internas pues son evidentes y a veces no se sabe exactamente quién es el portavoz, si el que lo era en la etapa anterior, que se sienta por cierto a la derecha del actual, o Martínez Bermejo, que es el actual portavoz. Yo creo que si quiere ser útil León de la Riva, lo que tendría que hacer es terapia de grupo con su propio grupo, es decir, hablar con los distintos sectores que existen, que conviven, que a veces discuten y mal conviven dentro de su propio grupo, e intentar llegar a un acuerdo sobre algo esencial para una ciudad, que es una responsabilidad en la oposición. Necesitamos oposiciones constructivas, necesitamos oposiciones responsables, necesitamos oposiciones que sepan dónde están los problemas y que aporten soluciones a esos problemas. No podemos estar 6 meses en relación, por ejemplo, con la apertura de comedores escolares, haciendo la oposición con una cuestión que la sociedad y la ciudadanía ha asumido y ha querido y ha reivindicado desde el primer momento. Si nosotros, como una de las importantes medidas que nada más llegar adoptamos fue la apertura de comedores escolares, porque nosotros llegamos en junio y los chavales tenían que incorporarse a los comedores en el mes de julio, si eso que se hace con buena voluntad, con un esfuerzo enorme, con un trabajo que yo reconozco a Vicky Soto, mi compañera, denodado, para que los chavales no tuvieran ningún problema en los meses de julio y agosto en relación a la alimentación, lo que no se puede es estar haciendo de esa cuestión esencial, del hambre de los chavales, la cuestión esencial de la oposición en 6 meses. ¿Qué quieren encontrar ahí? ¿Qué buscan ahí? Es que no lo entiendo, cuando además hay un informe reciente que dice que todo se ha hecho absolutamente conforme a la legalidad y sin ninguna irregularidad. Por lo tanto, yo creo que están desnortados, que no saben hacer oposición, que no tienen idea de lo que es una oposición responsable. Y yo digo, sinceramente, cualquier administración necesita de una oposición responsable, una oposición que sepa hacer su labor, que asuma que los ciudadanos le han puesto en esa posición y que tiene 4 años por delante para ganarse la responsabilidad y ganarse otra vez a los ciudadanos y su confianza. Eso es lo que necesita ahora mismo el Grupo Popular, no lo tiene, y si quiere ser el antiguo alcalde útil, yo creo que ahí es donde tiene un trabajo excelente por delante. Concejal, una de las cuestiones que usted dijo cuando accedió al cargo fue que quería ampliar o exportar la cultura no solo al centro, sino a los barrios de Valladolid. Sí, es verdad. Tuvieron una primera prueba en las fiestas patronales de Valladolid, luego en la Navidad, y recientemente también han incorporado un amplio elenco de actividades en los barrios de cara a la celebración de los carnavales. Una de las cuestiones, una vez que acabaron las fiestas patronales, fue cómo conseguir esa participación ciudadana. Por eso se incluyó ese buzón de sugerencias para ver un poco por dónde iban los tiros. Creo que le sorprendieron algunas de las propuestas que le hicieron los ciudadanos acerca de quién querían que vinieran a tocar a la Plaza Mayor de Valladolid. Yo no sé si para este año tiene pensado canalizarlo de otra forma o hacer, no sé, se me ocurre que los ciudadanos pudieran elegir, por ejemplo,
uno de los grupos o cantantes que vienen a la Plaza Mayor. Sí, vamos a intentarlo. Desde luego, el objetivo es que haya mucha más participación. Yo creo que la clave para extender, como muy bien decías, toda la actividad y sobre todo toda la actividad cultural, que al final es lo que nos da satisfacción. Los ciudadanos están en el día a día pues, con múltiples problemas, pero cuando piensan en algo, piensan en lo lúdico, y lo lúdico lo da la cultura, lo da el arte, lo dan todas las actividades que se promueven y que son muchas desde el ayuntamiento, y la gente está encantada de participar. La verdad es que esta sociedad nuestra es maravillosa, los vallisoletanos y vallisoletanas somos maravillosos porque realmente participamos con mucha facilidad en todo lo que se nos propone, y nosotros desde luego queremos que esa participación se fomente, esa participación fluya y sea lo más amplia posible. Ese buzón de sugerencias lo vamos a mantener. Yo creo que le damos más promoción este año, vamos a intentar que más gente lo conozca y por lo tanto más gente pueda participar, y a través de ese buzón de sugerencias, con aquellas propuestas que nos parezcan más interesantes, lo que vamos a intentar es un contacto más íntimo, más directo. Es decir, que hay veces que las propuestas vienen de ciudadanos concretos, pero hay veces que vienen de asociaciones o de grupos que se juntan precisamente para pensar qué es lo que sería mejor para las fiestas de su ciudad o qué es lo que sería más interesante para el carnaval, etcétera. Todo eso, desde luego, vamos a profundizar en ello. Nos estamos sentando con prácticamente todo el mundo que quiere bueno, pues hacernos llegar su planteamiento, y yo estoy convencida de que vamos a tener una oferta mucho más interesante, mucho más participativa, y donde efectivamente, si Malú es una de las propuestas que se hizo como sugerencia del año pasado, si Malú tiene una aceptación y un grado de aceptación importante a través de ese buzón, ¿por qué no vamos a trabajar para que Malú esté en Plaza Mayor? Yo creo que lo que hay que intentar es, con el presupuesto que se tiene, porque el presupuesto es el que es y condiciona en buena medida la actividad, que sea lo más satisfactorio para la mayoría. Trabajamos y gobernamos para la mayoría. Ojalá pudiera ser para todos y pudiéramos dar satisfacción a todos, pero desde luego siempre pensando en esa mayoría amplia de gente que esté representada y que a través de su participación pueda ver que el ayuntamiento le acompaña, le escucha y además le hace caso, claro. Más cuestiones. Sí, yo quería entrar en el Museo San Joaquín y Santa Ana. El Mundo dio el lunes una información. Sí. En la que decíamos que estaba preparando usted un borrador de convenio, sí, con idea de que se impliquen tanto las Bernardas, que son las que dirigen el museo, Ministerio, Junta y demás. No sé si ahora en esta coyuntura política es el mejor momento para para que se implique el Ministerio, aunque dijo que estaba dispuesto. Pero bueno, en esta coyuntura es fácil sacar adelante ese convenio. Tenemos que ser capaces de sacar adelante el convenio. Yo he estado reunida hace menos de un mes con el director general de Bellas Artes. La reunión fue distendida. Yo encontré mucha permeabilidad en las propuestas que le hacíamos y voluntad firme de ayudar. He estado también, en menor medida, pero también con este tema, en la Junta de Castilla y León, con Mar Sancho, la directora de Políticas Culturales. También una mujer muy próxima y afable, que lo que quiere es colaborar. Creo que ahora mismo tenemos una coyuntura idónea, a pesar de esta incertidumbre política, que yo creo que se va a despejar más pronto que tarde. Pero en todo caso, si las tres administraciones queremos ayudar, si las tres administraciones hemos enfocado en el Museo de San Joaquín y Santa Ana esfuerzos, si creemos que esa colaboración institucional puede ayudar a mantener abierto el museo, lo que tenemos es que ponernos a trabajar negro sobre blanco, es decir, ver qué responsabilidades asume cada una de las administraciones, qué le toca al Ayuntamiento, qué le toca a la Administración Central y qué le toca a la Junta de Castilla y León. Y eso no es difícil, eso no es difícil. Nosotros, es verdad, somos los primeros que hemos dado un paso importante, porque el paso al final, seamos claros, son recursos también. Pero es que y lo nosotros, difícil siempre claro, es el dinero, es verdad, ¿no? pero nosotros los recursos los hemos incorporado a nuestro presupuesto. Nuestro compromiso con el museo y con la ciudad, porque desde luego el museo es importante, pero para mí lo importante es la ciudad. Y la ciudad no puede desaprovechar un museo que tiene un patrimonio importantísimo y joyas que no se ven en el resto de España. Por lo tanto, si el Ayuntamiento ya ha dado ese primer paso, quiere liderar además el mantenimiento del museo con un presupuesto que no es menor,
no es menor y que ya está consignado, vamos a ver cómo el resto de administraciones también se puede encargar de algunos elementos que puedan hacer viable y sobre todo de futuro, porque no se trata de un año, se trata de hacer viable, de hacer sostenible el museo. Vamos a ver cómo entre todos somos capaces. El director general hablaba, por ejemplo, de crear una beca. Bueno, pues eso es interesante. Si creamos una plaza, un puesto de trabajo a través de un becario que pueda analizar el patrimonio, inventariar el patrimonio, asesorar, tenemos ya un elemento que suma. Si los recursos del ayuntamiento también se van a destinar precisamente a mantener un horario, a incorporar la promoción del museo, a lo que es la promoción habitual del resto de museos, bueno, eso también suma. Si la Junta de Castilla y León, aparte de un compromiso verbal, también puede aportar, y eso es lo que hay que ver en el convenio, lo que necesitamos es centrarnos en qué responsabilidades asume cada uno y luego, lógicamente, también hacer responsable al museo. Es decir, hacer responsable sobre todo al gerente del museo, a Jesús, que ha puesto sobre la mesa un plan que, bueno, es un plan que ya estamos estudiando, es un plan que tiene algunas cuestiones matizables, pero en todo caso que hay que revisar entre todos. Yo creo que a pesar de la coyuntura, como decías, bueno, pues de esta cierta incertidumbre, valga la redundancia, sí que podemos avanzar y yo estoy convencida de que en este primer trimestre del año, antes de marzo, tendremos una solución y sobre todo una hoja de ruta para el Museo de San Joaquín y Santa Ana. Es nuestra voluntad y estoy convencida de que vamos a conseguirlo. ¿Pero usted cree que con esos ofrecimientos, esas manos tendidas del Ministerio y de la Junta, sobre todo con esa ayuda técnica que quieren proporcionar de forma verbal, que le han dicho, ¿es suficiente o haría falta que ellos también invirtieran una cantidad de dinero? Porque la ayuda técnica está muy bien, servirá para promocionar el museo, para inventariar, etcétera, etcétera, pero al final, sin dinero, no sé hasta qué punto, solo con las aportaciones anuales del ayuntamiento, el museo podría pervivir. Claro, la cuestión aquí es, ¿qué cuesta mantener abierto el Museo de San Joaquín y Santa Ana? Según los técnicos del propio museo, unos 50.000 euros. Esa es la consignación presupuestaria que ya ha hecho el ayuntamiento. Es decir, esos recursos los tenemos y los tenemos para ese fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que de futuro, ¿qué va a pasar? ¿El ayuntamiento puede asumir ese compromiso cada año? Probablemente no. Lo que necesitamos es un plan de viabilidad, un plan de sostenibilidad. Y en ese plan de sostenibilidad es necesario que el resto de administraciones se impliquen, porque si hay todos los años una beca, si todos los años hay una promoción específica, si lógicamente vamos a incorporar más visitantes al museo que hagan viable. No digo que el ayuntamiento deje de aportar a partir de 2017, pero probablemente si hay toda esa colaboración y sobre todo un plan de viabilidad, un plan de sostenibilidad, una hoja de ruta, lógicamente vamos a poder hablar de futuro con más tranquilidad. Yo creo que este momento, en el momento presente, como digo, el ayuntamiento está tirando y es el que va a tirar, pero necesitamos implicación del resto de administraciones para garantizar el futuro y la apertura del museo los años sucesivos. Por eso le he preguntado, porque no sé hasta qué punto entiende que esa implicación con la ayuda técnica es suficiente, porque ellos no han hablado de dinero. Claro, que se sepa. Yo lo que creo es que esa ayuda técnica es imprescindible, que estemos de acuerdo es imprescindible y ahora lo que tenemos es que centrar y en un convenio asumir cada uno unas responsabilidades tanto en 2016 como en los años sucesivos. Eso es lo que tenemos que concretar y yo espero que en una próxima reunión ya nos hemos puesto de acuerdo con el resto de administraciones precisamente para sentarnos. Entonces yo calculo que en pocos días pues podamos por lo menos avanzar en ese convenio. Hay buena sintonía con todas las administraciones, pero hay buena sintonía con la congregación. Está siendo fácil tratar con, bueno, pues con ellas, pero son sí. monjas, hermanas. Está siendo sencillo porque a veces no entienden muy bien cómo hay que gestionar la cosa pública, ¿no? Y bueno, pues en este caso se trataría de un centro museístico y yo no sé si es sencillo. Sí, a ellas les sorprendía que un equipo de gobierno de izquierdas hubiera sido el primero en dar el paso, primero para escucharlas y segundo para intentar resolver su problema. Eso fue lo primero que nos dijeron. Nos sorprende que un gobierno de izquierdas quiera echarnos una mano, porque también nos decían, yo no lo he comprobado, el equipo anterior no la recibía, no la recibía. Nosotros recibimos, por supuesto, a todos los ciudadanos, por supuesto. Yo creo que es lo mínimo que puede hacer un servidor público.
Un servidor público está al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos. Es que no puede ser de otra manera. Yo no entendería a alguien que por el hecho de estar en una institución decida no responder, no hacer una llamada telefónica o no sentar a la mesa del despacho a cualquier ciudadano que tenga un problema. Eso no lo puedo entender. Entonces, a ellas les sorprendió esto. Y una vez que estaban sorprendidas, pues se sentaron y nos contaron cuáles eran sus problemas. Sus problemas son los mismos que el resto de la sociedad: envejecimiento, pérdida de algunas hermanas en los últimos años y, lógicamente, la crisis y la pérdida de recursos. Y en eso, bueno, pues nos hemos sentado, como digo, para intentar darles una solución, y yo espero que tengamos una solución de futuro. Están agradecidas. Yo creo que a partir de que el Ayuntamiento puso el foco, otras administraciones también se sumaron, porque si nosotros no hubiéramos puesto el foco, eso también lo digo, dudo mucho que desde el Ministerio se hubieran hecho eco, y desde la Junta de Castilla y León también. Pero una vez que tenemos ya ahormada esa mesa de trabajo, vamos a aprovecharla y vamos a intentar, como digo, un convenio en el que todos colaboremos en la medida de nuestras posibilidades y garanticemos la sostenibilidad del museo. Concejala, sí, perdón, Romeo, una cuestión rápida acerca de otro museo de Valladolid. Se ha hablado mucho en estos últimos días, incluso ha habido un debate entre los tres alcaldes democráticos que ha habido acerca de los toros y de la subvención. Precisamente en Valladolid hay un museo dedicado al toro. ¿La intención del equipo de gobierno es que siga funcionando? A ver, ese museo en este momento tiene un contrato hasta junio y nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, los contratos firmados. Ese contrato es sagrado y esa responsabilidad la vamos a mantener hasta junio. ¿Qué es lo que pasará a partir de esa fecha? Bueno, hay que renegociar o renovar el convenio, el contrato. Nosotros, ya lo hemos dicho, está en nuestro programa, no engañamos a nadie, no es nuestra prioridad. Los toros no son nuestra prioridad. ¿Eso significa que vayamos a prohibir algo? No, en absoluto. Pero lo que estamos diciendo es que los recursos públicos, que son escasos para las necesidades crecientes que tiene esta sociedad, tienen que ir destinados a donde entendemos que es prioritario que se destinen. Y en ese sentido no es prioritario mantener el Museo del Toro. La verdad es que las cifras que muestra el museo tampoco son unas cifras excesivamente importantes que nos puedan hacer pensar que estamos retirando recursos públicos de una actividad absolutamente masiva o que mueve un porcentaje muy importante de la población. En absoluto, el porcentaje es muy modesto de ciudadanos que visitan ese museo. Yo lo único que digo es probablemente la gestión a partir de ese momento será una gestión privada, se saque a concurso, con ideas distintas de lo que puede ser ese espacio, y lógicamente si al final hay empresarios que quieren seguir manteniendo y seguir apostando por el toro y ganan el concurso, pues serán ellos los que tiren con ese proyecto, pero recursos públicos para ese museo ya no. Cuando ha hablado de coyuntura, que la coyuntura no es otra que un gobierno en funciones y un gobierno en ciernes, todavía muy en ciernes, usted lo ha resuelto diciendo que eso se resolvería en poco tiempo. ¿Tan convencida está de que Pedro Sánchez va a conseguir hacer gobierno? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que Pedro Sánchez tiene tres elementos a su favor. Una clarísima voluntad que ha demostrado en todos estos meses, una voluntad de liderazgo, una voluntad de gobierno. Ha demostrado una segunda cuestión que es clave, que es capacidad de trabajo. Es un trabajador nato. No se puede hacer lo que él está haciendo sin tener una gran capacidad de trabajo, de viajes, diálogo, hablar con todo el mundo, con los de dentro, con los de fuera, con los varones, con los militantes. Es decir, esa gran capacidad de trabajo yo creo que es uno de sus más importantes activos. Y luego, disculpa, Iglesias decía ayer mismo que con él había hablado muy poco. Bueno, porque tampoco se puede hablar con quien te está insultando públicamente, pero estoy convencida de que se ha empezado a trabajar y que se va a seguir trabajando y lógicamente se va a hablar con él 20.000 veces. Es decir, yo estoy convencida de que este gobierno es un gobierno reformista y es un gobierno de cambio, y ese gobierno de cambio lógicamente pasa por fuerzas de izquierda. En ese sentido creo que el diálogo será fluido y que sobre todo si estamos convencidos de que hay una hoja de ruta donde la
las propuestas se comparten, lo hemos conseguido en Valladolid. Nosotros tampoco tenemos una mayoría absoluta y, sin embargo, ahora mismo tenemos un equipo de gobierno sólido sobre la base de un gran pacto y un gran acuerdo de políticas, sobre políticas. Nosotros no pactamos ni asientos ni quién se iba a encargar de cada cuestión. Nosotros nos sentamos durante 2 semanas a hablar de qué le interesaba al ciudadano y de qué podíamos comprometernos, en qué podíamos comprometernos. Y en ese sentido, yo creo que el modelo de Valladolid, permítanme, es extrapolable. Quiero decir, se puede perfectamente utilizar, no sé si como modelo, pero sí como inspiración de lo que puede estar pasando o pueda pasar en Madrid. Y lo tercero que decía yo antes, ¿no? El compromiso. Yo creo que el compromiso de Pedro Sánchez es un compromiso con las políticas y es un compromiso con los ciudadanos. Y eso es un motor espectacular para todo lo que haya que superar. Ese es el gran motor, el compromiso. Si uno cree que efectivamente España necesita, y este momento histórico, necesita de un gobierno que transforme, de un gobierno que sea mucho más sensible a las dificultades de los ciudadanos, con políticas que estamos aquí llevando a cabo y que se pueden llevar a cabo incluso en circunstancias económicas adversas, porque lo estamos demostrando aquí, bueno, pues ese compromiso estoy convencida de que va a lograr que en no mucho tiempo, tampoco hay mucho tiempo, la verdad, que en no mucho tiempo tengamos un gobierno de progreso, un gobierno reformista, un gobierno de cambio que lidere Pedro Sánchez. Yo estoy convencida y creo que además aquí lo hemos visto, aquí lo estamos demostrando cada día y aquí la verdad es que el equipo de gobierno funciona como un gran equipo donde todo se discute, donde se llega a acuerdos de una manera muy fácil sobre qué hacer en cada cuestión y en cada circunstancia. Y son circunstancias difíciles, por supuesto. Aprobar el presupuesto no ha sido fácil, pero hemos aprobado el presupuesto en tiempo y forma. ¿Eso quién nos lo iba a decir? Y no ha habido mayores dificultades y ahora el presupuesto está funcionando y esa es la clave. Yo creo que el diálogo, el estar comprometidos con los ciudadanos, comprometidos con el momento histórico que nos toca vivir y ser capaces también a veces, bueno, pues de ceder. Hay cosas que hay que ceder. Los máximos y los maximalismos nunca nos llevan a acuerdos. Bueno, pues cedamos en los máximos, pero lleguemos a esos mínimos que son tan imprescindibles y tan importantes para la mayoría de los ciudadanos. Yo por eso soy una optimista patológica, pero creo que en este momento hay muchas cartas sobre la mesa favorables para que esta batalla la ganemos y la ganemos entre todos. Pues veremos a ver, porque como bien decía la concejala, quedan pocas fechas para que se pueda cerrar ese futuro gobierno de la nación. Ana Redondo, gracias por habernos acompañado esta semana en La Quinta Esquina y por ese repaso tan exhaustivo de la actualidad que concierne a su área. Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis vengo a hablar de turismo, que también tenemos unos datos yo creo que muy esperanzadores en materia de turismo para Valladolid. Para una próxima ocasión los abordaremos. Ana Redondo, muchas gracias. Muchas gracias. Tome Mayor, Beatriz Sanz, muchas gracias también por acompañarnos, compañeras, esta semana. Y a ustedes, señoras y señores, les emplazamos hasta dentro de 7 días. Que tengan buena semana.